En la Sagrada Escritura, la enseñanza del juicio es capital. A lo largo de la historia bíblica, pueden leerse textos que enseñan y describen la trascendencia del evento llamado juicio. Notamos el conocimiento y consideración que destacados personajes bíblicos tuvieron sobre el tema y los consejos que de ellos emanaron. Hoy, a través de esos textos, podemos conocer las características y detalles de ello y aprovechar sus consejos. Sin embargo, en contraparte, debe reconocerse que tal enseñanza ha sido mal comprendida y mal enseñada, atemorizando y confundiendo a muchos de los creyentes en Dios. En vez de conocimiento del Altísimo, en vez de reverencia y preparación, la enseñanza mal comprendida del juicio ha provocado temor, desconfianza y confusión. En el estudio de hoy haremos un repaso de tal enseñanza. Notemos entonces 5 realidades bíblicas acerca del juicio. Realidad número 1. El juicio es parte principal de las enseñanzas del Antiguo Testamento. El sabio rey Salomón enseñó mucho sobre el juicio. Él dijo así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La certeza del juicio generaba un consejo: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Además, en otra parte, amonestando a la juventud sobre la alegría con responsabilidad, dijo el sabio así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Del sabio Salomón aprendemos acerca de la mesura, la equidad, la obediencia a Dios y sus mandamientos, y sobre todo de la responsabilidad ante la perspectiva de un juicio divino. Realidad número 2. Nuestro Señor Jesucristo enseñó mucho sobre el juicio. Al reprender la incredulidad del pueblo, Jesús dijo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que rechace el mensaje de arrepentimiento. Y sobre el mismo tema del rechazo del Mesías, lamentando la dureza de corazón de algunos habitantes de Betsaida, Corazín y Capernaum, dijo así: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. De Jesús aprendemos que lo que define nuestra condición en el día del juicio es nuestra aceptación o rechazo de Jesús, el Mesías. Hay otras cosas más por aprender acerca del juicio en las enseñanzas de Jesús. Leamos y escuchemos otros versículos. Jesús dijo: os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Digno de reflexionarse, ¿verdad? También Jesús amonestó diciendo que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Además, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí,
más que Salomón en este lugar. ¿Lo notan? La conversación pura, el arrepentimiento del mal, la atención a la sabiduría divina nos prepara para el día del juicio. Realidad número 3. La predicación apostólica incluía la enseñanza del juicio. El apóstol Pablo, al entrevistarse con el gobernante Félix, le predicó acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Al escribirle a los corintios, enseñaba: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y al escribir la carta a los hebreos, declaró: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pablo sabía y enseñaba del juicio, y él mismo lo vivía. Otro gran apóstol, Pedro, hablando sobre el juicio, dijo así: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No hay duda de que la enseñanza apostólica estaba impregnada de la perspectiva del juicio. Realidad número 4. El juicio es sobre bases legales. No es un juicio arbitrario. Los decretos de salvación o perdición no son designios divinos arbitrarios. No. Hay bases legales, hay registros fieles, hay una carta magna. Así lo muestra la Santa Escritura. Daniel el profeta, al describir la escena de juicio de su visión del capítulo 7, dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten la presencia de un juez y de ciertos libros útiles para juzgar. Esta misma escena es repetida en las visiones de Apocalipsis. El profeta Juan escribió así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es evidente, hay registros fieles desde los cuales se evidencia el carácter y obras de los juzgados. Y hay un juez todopoderoso y magnificente, justo y justificador, que atiende el proceso de juicio. Aún más, el apóstol Santiago añade algo en su carta. Escribió así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esto es interesante, porque el apóstol Santiago relaciona claramente el juicio con la obediencia a la ley. Es decir, la presenta como la carta magna desde la cual se juzga a los hijos de Dios. No es un juicio arbitrario, es un juicio justo y con bases legales. Realidad número 5. El juicio ha sido puesto en las manos de Jesús.
Esto es una buena y extraordinaria noticia. Jesús mismo la anunció cuando dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aclara que le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿No lo notan maravilloso? En el diseño celestial del plan de salvación, el último rol de Jesús es el de ser el juez. Esto cambia el nublado panorama del juicio que muchos ven. El panorama del juicio realmente es esperanzador. El mismo apóstol Juan, quien registró estas declaraciones de Jesús, escribiría años más tarde, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados». ¿Lo notan? En las Sagradas Escrituras se presenta a Jesús como la propiciación por los pecados, como abogado para con el Padre y como juez en el juicio final. Entendemos entonces que el juicio no es una mala noticia, al contrario, es una buena noticia. La solución a nuestra real perspectiva de juicio es Jesús. Creer y entregarse a Jesús es seguridad en el día del juicio. Por eso, la noticia angelical de Apocalipsis 14:7 que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, no ha de atemorizarnos. Al contrario, ha de instarnos a vivir una vida entregada a nuestro Salvador. El juicio no es una mala noticia para los que han creído y permanecen en la fe de Jesús. Más bien es el anuncio de que pronto todo el universo creado, que hoy sufre de los estragos de la presencia del pecado, será restaurado a su estado original de pureza, santidad y perfección. El juicio permitirá al Creador y Juez justo reinar por los siglos de los siglos sin fin. Dios permita que Jesús, que es la propiciación por nuestros pecados, que es nuestro abogado ante el Padre, que es nuestro juez justo, nos alcance, nos justifique y nos permita vivir felices por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga.